Mis amigos, bienvenidos a Comunicando la Realidad, aquí con un nuevo tema muy interesante que verdaderamente, pues yo creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta: ¿por qué no se salvó Judas? Pues es pregunta, es aseveración, dependiendo de lo que veamos ahorita rápidamente. Ya saben que tenemos poco tiempo. ¿Por qué no se salvó Judas? Siendo quien era, con quien anduvo, todo lo que hizo, todo lo que vio, finalmente pues terminó mal, terminó bastante mal. Y para eso pues vamos a consultar nuestra fuente principal, en este caso la Biblia, y una reflexión personal, donde vamos a ver en Lucas, y vámonos directamente al tema, Lucas capítulo 22, vamos a ver en Marcos y en Mateo. Lucas 22, para que lo vayan leyendo y vean todo el capítulo, nos va diciendo, es una historia y lo vamos viendo así con calmita, la verdad que está estremecedor todo lo que pasó. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Cuiden su mente, cuiden su corazón, porque el Satanás en cualquier momento entra a tu mente, te pone una idea, la compras, te la tragas, no la tragamos, y ve qué consecuencias tan graves puede tener el hacerle caso y hacerlo. Nomás pone la idea, no te mueve como marioneta, pero la idea sí está ahí. Bueno, entonces Judas fue a hablar con los sacerdotes, compró la idea, le gustó y empezó a hacer acción. Y empezó a dar el primer paso y se fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarle a Jesús. O sea que no nomás se puso de acuerdo con los sacerdotes, se puso de acuerdo también con los guardias, porque él ya más o menos se imaginaba lo que iba a hacer. Bueno, entonces sigue. Entonces Judas, después de platicar, organizarse y planear, Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Finalmente todo lo maquinan y Judas acepta el plan y quedan en algo. Y cuando ya quedan, ellos, quienes, los sacerdotes, se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero. El dinero otra vez, ¿sí? El dinero, todos los problemas y cosas que causan, y por lo que tantas muertes, tantas cosas, crímenes, el amor al dinero, lo que nos decía el Señor, el amor al dinero. Y desde ese momento, cuando ya se pusieron de acuerdo y hubo una lana de por medio, dieron ese momento, y desde ese momento Judas buscaba una buena oportunidad para entregarle a Jesús. Entonces ya nomás estaba al acecho el pobre. Judas, seguimos leyendo la palabra, ahora en Marcos, capítulo 14, ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Arréstenselo y llévenselo bien atado. No nomás, bueno, pues ahí está y háganlo, no. Todavía les dio instrucciones. O sea que estaba más que de acuerdo, ya sabía lo que se estaba exponiendo. Llévenselo bien atado. Seguimos con Marcos 14, capítulo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Acuérdense que Judas era uno de los 12. Y con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Ellos estaban a gusto, dieron órdenes, como siempre, nada más queriendo manipular las cosas, pero ellos no se movieron. Mandaron a la gente el trabajo sucio, que lo hagan otros, ¿no? Otra vez en Lucas 22 dice, Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas.
uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? ¡Qué tremenda situación! ¿Con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido Judas en nuestras vidas y ha sido una calamidad? Pero finalmente no todo es así. Luego vemos ese tema. Regresamos a Mateo porque le fui sacando los versículos para llevarlo en un contexto histórico corrido, así de corridita. Y en Mateo 27 dice: cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Yo creo que sí, finalmente tuvo que reconocerlo. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata. Dijo: no, pues ya siempre no. O sea, por lo que da a entender aquí, veo que él no esperaba que lo condenaran a muerte, sino nada más que lo detuvieran, lo metieran a la cárcel, a lo mejor pagaban una fianza y lo sacaban, ¿no? Y él ya hizo el negocio. Pero bueno, entonces como no le aceptaron el dinero, tiró las monedas en el templo, se fue. Me imagino que todo fue rápido, corriendo, y fue y se ahorcó. O sea que se suicidó. No sé, dicen que en un árbol se colgó y que incluso se rompió las tripas ahí porque se cayó después. Entonces no dio tiempo de nada, no sé, no veo aquí muy claro que se haya arrepentido. Sí, dice que se sintió muy mal, pero no habla de un arrepentimiento o de que haya llorado o algo. Pues no dio tiempo de nada. Tú sabes que si te acercas a Dios, a Jesús, hay tanta gente ahí en la Biblia que se acercaba a Jesús, los pecadores. Y decía él que, bueno, Jesús tenía muy firme el principio de buscar a los pecadores. Pero Judas, así como pasó, se fue y yo entiendo que ese mismo día, pues se murió, ¿no? Se suicidó. Entonces quiero recurrir a otro personaje que es a Pedro, que también no le fue muy bien, que ustedes saben perfectamente bien que traicionó a Jesús. Pero el final para él fue diferente. Dice en Mateo 26: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona, y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Juró, dijo: no conozco al hombre. Qué tremenda declaración de Pedro, ¿eh? Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ya todos saben esa historia del gallo cuando canta, ¿no? Después de las 3 veces que lo niega. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y Pedro qué hizo? Saliendo fuera, lloró amargamente. O sea que le pudo, ¿verdad? Mucho. Finalmente, él no se mató, no traicionó a Jesús, no por dinero. Tuvo miedo. Todos tenemos miedo. Dios sabe, ¿no? Somos carne, somos débiles, y no pudo, a pesar de que juró que él iba a morir junto con Jesús.
Pero es la parte humana de la enseñanza de aquí. Pero también fíjense que hay otra arista que pocos he visto que lo menciona, pero yo lo voy a decir. Dice cómo maneja la ley, cómo se manejaba la ley. Aunque ahora estamos con el Nuevo Testamento, la nueva ley. En el Antiguo Testamento venía la regla o el mandamiento en Éxodo 21:23 que dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y en Números 35, capítulo 35, del 30 al 32, nos dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Pues él era judío, eran judíos, y él todavía estaba muy apegado a la ley, y la ley decía que es muerte, muerte, vida por vida. Y yo en la reflexión personal, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera ahorcado o suicidado Judas? Yo creo que todos, la mayoría que he platicado, piensan que Dios lo hubiera perdonado. Si él hubiera tenido ese corazón, tal vez hubiera ido a la crucifixión y hubiera estado ahí llorando y todo arrepentido, como les pasó a todos los demás. Ya no podían hacer nada porque pues ya la ley lo había impuesto y Roma lo iba a matar, a petición del pueblo judío, de las gentes que gritaron y lo organizaron, no todos. Así que yo creo que fue el error de Judas que le ganó la depresión, la desesperación, a lo que lleva mucha gente a suicidarse, ¿no? Y eso pues no es bien visto por Dios. Y yo creo que aunque no hubiera ido a la crucifixión, finalmente Pedro fue, y estando en un lago, Jesús los fue a buscar, a los que estaban ahí, hasta les dio de cenar, y les dio una gran pesca, y Jesús los fue a buscar, y Pedro le lloró a Jesús ahí, se arrepintió, y Jesús lo perdonó, y bueno, pues ya todos sabemos la historia de Pedro, y Judas pues no tuvo esa oportunidad. Judas, yo no sé exactamente dónde esté. Pues bueno, fue un personaje importante para entregar a Jesús y tuvo parte en la historia para lo que pasó, la crucifixión. Y Dios usa a las personas, endurece los corazones también, como le pasó al faraón y a varias gentes. Entonces yo no sé dónde está, pero el que sí sabe bien es Dios, y Él sabe todas las cosas y Él las juzga. Yo desde el punto de vista así de lo que vemos, pues no sé no tengo bien la certeza, pero Dios sí. Y Dios tiene la misericordia para todos nosotros. Y bueno, sigue quedando ahí la misericordia de Dios y el mover de las cosas. Él es el juez. Y finalmente lo que hizo Judas le corresponde juzgarlo a Dios, como todas las cosas. Mientras tanto, pues me despido de ustedes. Y nos vamos a ver muy pronto en el siguiente mensaje, y cuídense, que Dios los bendiga. Hasta pronto.